Roberto, pues qué gusto, ya hemos tenido la oportunidad de conocerte hace algunos años, pero bueno, te agradezco muchísimo el tiempo, eres uno de los mejores actores y talentos de México y para mí es un gusto volver a coincidir contigo y platicar acerca de este nuevo proyecto, La Casa de Ariadna, que sabemos que comenzó en la pandemia y que además tiene un mensaje bastante interesante que me gustaría que nos comenzaras a platicar cómo fue todo este proceso creativo desde la pandemia, ¿no? Lo que estábamos viendo es que surgió como esta primera parte en el momento más álgido de la pandemia. ¿Cuál de todos los momentos álgidos, Roberto? Justo cuando empezó, cuando no sabíamos qué seguía, cuando no sabíamos qué continuaba, cuando no sabíamos cómo reaccionar. Claro. Este proyecto se origina cuando no sabíamos si podíamos tocarnos, si podíamos acercarnos. Incluso se crea una pieza transitable que se llama metro y medio, porque Sí, metro y medio es la distancia que debíamos mantener entre unos y otros con esta famosa sana distancia. Juan Carlos Enríquez diseña una pieza eh, transitable en donde dos espectadores podían entrar por dos lugares opuestos y contrarios, transitar por un laberinto traslúcido dividido por mamparas, en donde al final los dos espectadores que habían entrado por los dos opuestos se encontraban en el centro y había una membrana traslúcida también de plástico en donde a través de ella se podían tocar. sí. Esta es la pieza original de Juan Carlos Enríquez, que está situada en el SEX, con C, Centro de Exploración y Pensamiento Crítico. Esta pieza la crea a partir de la pandemia, justamente en el 2020. Ujú. Nos invita a transitarla, me invita a transitarla, la conozco, vivo la experiencia y fue muy fuerte, Oscar, porque yo como espectador vivo la experiencia de transitar este laberinto traslúcido, de escuchar una serie de pulsaciones a nivel auditivo, con luces, en fin, de vivir la experiencia de ocupar este laberinto traslúcido creado por Juan Carlos Enríquez De en acuerdo. el 2020, cuando inicia la pandemia. Una vez que ocurre el primer año de pandemia, el SEX, nuevamente el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, se pregunta, todo el grupo de gente creativa que conforma este espacio cultural que forma parte de la Universidad Iberoamericana, ¿qué más podemos hacer con este espacio? Claro. Y entonces en estas dilucidaciones deciden lanzar una convocatoria para que distintos creadores, creativos, artistas, gente inquieta, intervinamos, es decir, que podamos intervenir la pieza con una pieza teatral, coreográfica, escénica, Ujú. y lanzan la convocatoria para que hagamos de este espacio y de esta pieza única un algo más. De acuerdo. Y entonces Patricia Gutiérrez Arriaga, quien en realidad es iluminadora, escenógrafa, eh, traía en mente un cuento de Julio Cortázar que se titula No se culpe a nadie, Ok. que habla de un hombre que se mete dentro de las mangas de su suéter y se pierde en las mangas del mismo. Es decir, también un laberinto. La convocatoria que lanzaron tenía que ver con intervenir la pieza de metro y medio desde un punto de partida, el laberinto, el mito de Ariadna, Teseo, el Minotauro. Y entonces, a partir de este cuento de Cortázar, nosotros metimos el proyecto, Sí. resulta ser seleccionado, y el año pasado, es decir, ya en el 2022, presentamos coincidencias. Ahorita tú mismo dijiste la palabra, qué bueno coincidir nuevamente. Y creo que una de las mayores virtudes de haber sobrevivido a la pandemia es que quienes aquí estamos
coincidimos claro, en recuperar el contacto, recuperar los espacios creativos, recuperar los teatros, en este caso un espacio ya propuesto de antemano por una instalación que era 1.5 metros, e hicimos esta coreografía junto con Verónica Bujeiro, que hace la dramaturgia inspirada en el cuento de Julio Cortázar, Mirna de la Garza, quien decide crear una coreografía a partir del texto escrito dirigidos por Patricia Gutiérrez, y me invitan a mí a interpretar esta coreografía. de acuerdo. Los 3 proyectos seleccionados el año pasado fueron Coincidencias, que es el que te recién acabo de mencionar, ¿Sí? La Búsqueda, dirigido por Erika Méndez, y Rastros, dirigido por Adriana Bautista Jacome. De acuerdo. Estas 3 coreografías se presentaron el año pasado de manera individual. Metimos después de la temporada, lo digo con toda humildad, Sí, exitosa del año pasado, lo metimos el proyecto a EFIARTES. sí, Y EFIARTES, a través de EFIDanza, nos selecciona para darnos un estímulo y poder retomar la temporada con las 3 coreografías montadas en una sola, en una especie de hibridación, en donde se reúnen las 3 coreografías, y que es a lo que hoy a ti, Oscar, y al público maravilloso que hoy nos acompaña a través de tu espacio, es a lo que quiero invitarlos. Este año, 2023, ya una vez pasada la pandemia, ya una vez recuperados los espacios creativos públicos, teatrales, estamos presentando desde hace un par de semanas, y que no nos queda mucho tiempo, solamente 6 fines de semana más, en esta conjugación de las 3 coreografías que en un principio se presentaron individualmente y que ahora las reunimos para presentarlas juntas, las 3, que si bien es cierto que cada una se creó de manera individual, Coincidencias, La Búsqueda y Rastros, ahora las 3 unidas no intentan contar una misma historia, sino que las 3, al haber sido creadas alrededor de un mismo tema, el mito de Ariadna, el laberinto, envueltos en este espacio traslúcido que es un laberinto, a lo que invitamos al público y a la experiencia que están en posibilidad de vivir, es a ingresar a este laberinto, porque además nada más pueden entrar 30 personas por función, ok, de dentro del laberinto, ver y vivir las 3 coreografías que te acabo de mencionar. acuerdo. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante el trabajar con el cuerpo, el trabajar desde lo físico, el trabajar desde la no palabra. Los actores estamos acostumbrados a memorizarnos un texto, a memorizarnos un diálogo, y aquí lo que yo he hecho es pues memorizarme una partitura coreográfica que habla de esto, de los laberintos en los cuales de pronto nos metemos los seres humanos, que pueden ser los pensamientos, las dudas, los miedos, la vida misma es un laberinto. Claro. Esto es a lo que estamos invitando. Lo que veo es que es una reflexión y una analogía de mucho de lo que sucedió en la pandemia, ¿no? Cuando leía acerca del laberinto translúcido, es esta parte de encontrar el camino en un espacio donde además tienes visibilidad, pero se te invita a despertar otros sentidos, ¿no? Que creo que también viene una palabra que me llama mucho la atención que mencionas, que es la hibridación, que yo creo que después de la pandemia ahora está la hibridación es algo, lo vemos tanto en el trabajo, como que tuvimos que despertar mucho esta otra forma de comunicación, aunque siempre existió. Te puedo decir que yo llevo 10 años trabajando en medios digitales y antes me costaba un poco de trabajo el explicar toda esta parte de la digitalización, y ahora ya todo el mundo, mira, gracias, ahora estamos haciendo una entrevista en Zoom. Cuando te vi la vez anterior estábamos en un foro de televisión, entonces eh, como que retoma toda esta parte. Y una cosa importante también que yo decía es que no éramos conscientes de lo que estábamos viviendo en la pandemia. Entonces
Esta obra de teatro, ¿tú consideras que nos ayuda a reflexionar como en perspectiva, ya que ahora se determinó también que la pandemia pues ha finalizado, la pandemia, la enfermedad no, pero la pandemia sí? ¿Consideras que es una nueva perspectiva para analizar todo esto que vivimos y el resultado nuevo social que estamos experimentando? Absolutamente sí, Oscar. Y lo dices muy bien porque creo que un trabajo, cualquiera que este sea, sea danza, sea teatro, sea literatura, sea una conversación, no se ve concluida o realizada, sino hasta el momento mismo en que el espectador interviene o el lector. ¿De qué me sirve a mí escribir un libro si no hay un lector que lo lea? ¿De qué Claro, nos sirve a ti y a mí conversar si no hay quien nos escuche? de ¿De qué acuerdo. me sirve a mí realizar una instalación artística, una coreografía, una obra de teatro, una película, si no hay un espectador que concluya, cierre el proceso creativo como tal? Es decir, que cumpla su función como espectador. Y aquí lo interesante es justo lo que comentas, que el espectador al asistir determina o concluye o resuelve este evento a partir de su propia experiencia. Es decir, ¿qué ha sido para cada uno este encierro? ¿Qué ha sido para cada uno esta distancia? ¿Qué ha sido para cada quien esta pandemia? ¿Qué ha sido para cada quien este laberinto que se llama vida? Y que no los quiero espantar como espectadores, porque luego a veces decimos, es que es un espacio, es un evento cultural, y entonces a lo mejor mucha gente dice, ay, no, qué flojera, me van a hacer pensar. No, al contrario, justamente el espectador concluye la obra en el momento mismo en el que cada uno desde su propia experiencia individual le da su propia narrativa, su propia lectura a partir de cómo se siente él. Es decir, nosotros no tratamos en la casa de Ariadna, que es de lo que estamos hablando, de dar una tesis o un punto de vista finito o determinado o concluido de lo que ha sido la pandemia en términos sociales, culturales, humanos, personales, sino a lo que invitamos al público es que a partir de el teatro, la danza, la literatura, las artes plásticas, a través de este espacio laberíntico, concluya, reflexione, analice, perciba, sienta a partir de, perdón, el pleonasmo y la repetición de sus propios sentidos, qué ocurre con lo que está viendo. Y la respuesta, déjame decirte, Oscar, ha sido muy favorable porque el público, cada uno se lleva su propio sabor, su propio gusto, su propia experiencia, desde el momento mismo, y por eso comencé diciéndote y platicándote y compartiéndoles cuál fue mi experiencia cuando antes de crear estas coreografías fue la que viví al entrar a este espacio laberíntico. Ok, Desde el momento mismo en que entras, antes de que empiece la función, ya hay una sensación, porque no es un espacio teatral, es un espacio, es una caja negra en donde hay un laberinto que puedes recorrer, primero con la vista, con los sentidos, donde hay un sonido, hay una música, hay un ambiente, puedes ver a los otros sentados frente a ti, pero no los puedes tocar, no puedes traspasar esas barreras translúcidas que conforman el laberinto. Y una vez que ocurren las tres coreografías, también se va narrando algo y va ocurriendo algo en donde, insisto, no se cuenta una historia, se invita a que el espectador forme parte de esta historia y no es que los invitemos a bailar o que los invitamos, no, ellos se quedan sentaditos en su asiento y viven la experiencia a través de el audio narrado con mi voz de este cuento claro. eh, eh, adaptado de Julio Cortázar por Verónica Bujeiro, se va haciendo una narración oral en donde el espectador va escuchando lo que después con el cuerpo se va narrando. Entonces,
creo que el espectador tiene la posibilidad de nutrir sus sentidos a través de lo visual, lo auditivo, lo orgánico, y es una experiencia que dura 1 hora, que solamente se va a presentar 4 semanas más, hasta el 8 de julio, con funciones nada más los viernes y los sábados, los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 de la tarde. Necesitamos que se apunten previamente en una lista porque el cupo es limitado. Eso te iba a preguntar, el cupo es limitado, 30 personas, ¿fue deliberado que fuera 30 personas? ¿Es por el espacio o por qué justo? ¿O tiene también un mensaje este número? No, 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 no es un asunto de mensaje, el número sí es por un asunto de capacidad del Ok, espacio, de acuerdo. porque no hay butacas, el público lo debimos distribuir en un espacio en el cual las coreografías no ocurren, sino que las coreografías ocurren dentro del laberinto y el público está en los bordes del mismo. Entonces el público, desde cualquier lugar que le toque sentarse, puede percibir todo el laberinto y puede percibir las 3 coreografías que indistintamente ocurren en distintos lugares del laberinto. Y los 30 lugares son porque son los que cabemos. ¿En qué foro están? Repíteme, por favor. Estamos en el CEX, Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, que está ubicado en Avenida Revolución 1291, a 1 cuadra del Metro Revolución, al sur de la Ciudad de México, entre el Metro Revolución y el Centro Cultural Helénico. Es muy accesible, está sobre Avenida Revolución. Y no solo eso, además de ver la casa de Ariadna, vale la pena conocer este espacio. Es un espacio alternativo, un centro cultural, en donde además de la Casa de Ariadna van a tener la posibilidad de visitar 2 exposiciones con pintura, con instalaciones de artistas plásticos nacionales, locales, mexicanos, en donde el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico está eso, constantemente provocando el quehacer cultural, artístico, creativo, desde las distintas vertientes que se nos ocurren, como es la literatura, el teatro, la danza, la música, las artes plásticas. Entonces, bueno, la invitación es a que se metan a la página de sex con C, cex.mx, y ahí les va a aparecer la liga de la Casa de Ariadna. Ahí se tienen que apuntar en una lista, pero yo siempre les digo, si no lograron apuntarse, vayan, vengan, porque muchas veces hay gente, sabemos cómo somos los seres humanos, Sí, sí, nos apuntamos en la lista y no vamos. sí, 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 sí. Entonces, hay también una lista de espera y si no lograste apuntarte porque no te lograste meter a la liga o lo que sea, De acuerdo. asiste, ven y nosotros siempre encontramos la manera de que si vas, entras. ¿Qué es lo que más has disfrutado de hacer este proyecto, Roberto? Muchas cosas, Oscar. Uno, el poderme satisfacer como intérprete desde la parte creativa, física, corporal. Yo no soy bailarín, Claro. soy actor fundamentalmente. Sí tengo una formación y una preparación desde el teatro de máscaras, desde la comedia del arte. Yo estudié en Francia, en París, en donde tuve la posibilidad de trabajar mucho, mucho, mucho mi cuerpo, desde la pantomima, desde la técnica de Jacques Lecoq, desde el trabajo de máscaras, máscara neutra, máscara de la comedia del arte, pero no soy bailarín, soy un actor que sí me preocupo y me ocupo mucho por expresar con mi cuerpo, sobre todo en el teatro, sobre todo en las artes vivas, y también en el cine y en la tele procuro que mi cuerpo intervenga en la expresión. Pero lo que más me ha motivado y lo que más me ha enriquecido y nutrido de estar en este proyecto es justamente esto, el poderme reiterar una vez más la importancia que tiene el cuerpo en la expresión del actor, desde el cual podemos comunicar o incomunicar muchas cosas. Claro. El no tenerme que aprender un texto, un diálogo, que es a lo que generalmente a mí me invitan como actor, el ceñirme a
memorizar una coreografía, una partitura coreográfica en donde en cada palabra hay un movimiento con el cual debo coincidir para poder subrayar lo que se está narrando y que al público le llegue el texto, el mensaje, el discurso que estamos intentando compartir. Entonces hay que ser muy precisos con la parte física, con la parte corporal, con la parte coreográfica y también el convivir con las otras dos coreografías en donde sí intervienen bailarines profesionales que sí levantan su pierna hasta acá, hasta la oreja, ¿no? Que sí tienen un entrenamiento de bailarines profesionales y que no intento competir con ellos, sino al contrario, lograr una fusión en la cual podamos expresar desde lo corporal, desde la coreografía, desde lo dancístico y desde el teatro físico, no una historia, un, un laberinto, proponer un laberinto en el cual el público pueda estar inmerso y que de verdad tenemos un libro de visitas en donde la gente nos comparte, el público nos comparte su experiencia y lo que yo he leído después de cada función es tan bonito, Oscar, público que de pronto nos escribe, es que yo tengo una hermana con enfermedad terminal y al ver este laberinto descubro que el laberinto del cual mi hermana no logra salir es esto que acabo de ver. Cosas tan vitales y tan esenciales como esto, ¿no? Ha sido muy bonito como experiencia. Qué lindo. Roberto, ¿a ti qué te dejó la pandemia? La pandemia me dejó muchas cosas, Oscar. Me dejó el savoir vivre, dirían en francés, el saber vivir, el disfrutar, el poder volver a tocarnos, el volver a poder mirarnos, el volver, el disfrutar, el poder estar aquí, porque no sé, tú probablemente y casi podría decir aventuradamente que seguramente como yo, Sí, casi todos perdimos a alguien cercano. sí, sí. Gente joven, gente saludable, personas, amigos que se veían bien, que se veían completos y de un día para otro, ¡pum!, ya no estaban. Entonces me dejó el respeto por la vida, el gusto por respetar el estar aquí. Me dejó el enorme deseo de seguir construyendo, de seguir produciendo, de seguir contando cosas a través de lo único que yo sé hacer. Me gustaría saber construir casas, me gustaría saber construir mesas, me gustaría saber construir edificios, pero lo único que yo sé construir son ficciones, cuentos, historias, y me dejó el deseo por seguir contándolas para que el público pueda seguir confrontándose, disfrutándose, estremeciéndose, llorando, riendo, viviendo historias a través pues de la ficción, que es lo que a mí me gusta hacer y que creo que es lo que mejor sé hacer. Y nos ayudas a construir y a crecer las emociones a través de las historias y los personajes que interpretas. Eso te lo agradecemos siempre. ¿Y en qué otros proyectos te vamos a ver próximamente, Roberto? En muchos, Oscar. Estamos ahorita terminando el rodaje de Pedro Páramo, que acabamos de terminar con Rodrigo Prieto en su ópera prima como director, pero Rodrigo Prieto, pues lo sabemos, quienes lo conocemos, es un connotado, reafirmado cineasta, cinefotógrafo, maestro de la imagen. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él desde que estaba él como estudiante en el CCC, estoy hablando de los años 90, mediados de los 90, y luego trabajamos juntos, él como fotógrafo en fibra óptica. Después él elevó las alas, ¿no? Desplegó las alas y se fue a trabajar con Martin Scorsese y con muchos directores. Y ahora le dieron la encomienda de dirigir una película con una historia pues sumamente compleja, como es Pedro Páramo, porque cada uno tenemos nuestro propio Comala en el imaginario literario, y Netflix le dio la labor de realizarla a través del cine
Ya hay un par de intentos previos en los años 40, en los 70, de contar la historia de Pedro Páramo. No diría yo fallidas, pero eh, con algunas limitantes propias a su momento histórico en el cual se realizaron. Y creo que hoy quedó en muy buenas manos. Se armó de un gran equipo creativo, Eugenio Caballero en el diseño de producción, Ana Terrazas en el vestuario, él mismo llevando la parte fotográfica, inspirado en las propias fotografías de Juan Rulfo, con pues con un elenco de primer nivel, la verdad, con Dolores Heredia, con Manuel García Rulfo, con Tenoch Huerta, con Noé Hernández, Roberto Sosa, tu servidor, con Giovanna Zacarías, en fin, estoy dejando fuera de la mención a muchos compañeros, Julieta Gurrola, porque como sabemos, la historia de Juan Rulfo está conformada por un coro más que por un personaje, es todo es un cuento coral en donde participamos muchos personajes, y ya la terminamos apenas este sábado. Nos echamos 8 semanas de rodaje en San Luis Potosí, en donde se recreó todo Comala, y en los estudios Churubusco, en donde tuvimos la posibilidad de hacer los interiores en foro, y estamos ya muy expectantes de que este trabajo se quede editado, postproducido y listo para mostrarlo al público, que creo que de verdad hemos hecho un trabajo muy digno, en donde todos hicimos, por supuesto, nuestro mejor esfuerzo porque saliera lo mejor posible. Y estoy trabajando también en este momento en otro rodaje para una serie, también para Netflix, de la cual no te puedo ahí sí dar más información, Oscar, por cuestiones de Claro, confidencialidad, claro. de discrecionalidad que nosotros mismos firmamos en el contrato pues por cuestiones de Totalmente. mercado y todo esto, pero que es una historia, es lo más que te puedo decir, que contrariamente al Comala de Pedro Páramo, nos habla de la realidad urbana de una de las zonas más pobladas de nuestra bendita, maravillosa y compleja Ciudad de México. Y este proyecto también lo estamos ya llevando a cabo desde hace un par de semanas. Terminaremos a finales de julio y esperemos tenerlo listo en 3 meses, ¿no? Luego termina uno de grabar y la postproducción, tú lo sabes muy bien, se lleva un tiempo para terminar como un pastel, de cocinarlo bien para entregarlo al público y que Sí. se lo coma y le sepa bien y Perfecto, Roberto. Pues tú siempre estás reflejando la realidad de México, de nuestro país, la realidad social. Te lo agradecemos mucho. Nos emociona mucho verte pronto en estos proyectos que nos mencionas y sobre todo verte en la casa de Ariadna. La verdad es que nos sorprende mucho todo este concepto tal cual lo describes y estamos muy seguros de que a la gente le va a gustar mucho ir a verlo. Lástima que es corto, esperamos en un futuro me imagino que tendrán algún plan de volver a montarlo o algo así. No se sabe. Mira, en los últimos minutos, segundos que me quedan, reitero la invitación. Por lo pronto, tenemos hasta el 8 de julio. Claro. Nada más, 4 fines de semana más, los viernes y los sábados, viernes a las 7, sábados a las 8, en el SEX, la Casa de Ariadna, Avenida de Revolución, 1291. Los esperamos de verdad. Para quienes a lo mejor mucha gente, seguro, nada más me han visto en pantalla, en teatro, en cine, en tele, los invito a ver este trabajo en teatro en donde estoy seguro los actores mostramos si somos o no somos. Perfecto, Roberto. Pues muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, por todo tu trabajo, por todo tu arte. Y pues pronto iremos a ver la casa de Ariadna y te seguiremos como siempre lo hemos hecho. Gracias, Oscar. Gracias por Gracias. el espacio.